Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, pues nosotros aquí estamos nuevamente desde la Ciudad de México, ahora con la directora nacional de la Fundación World Vision, Silvia Novoa. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí visitando, viendo que la fundación es enorme, pero ahorita vamos a empezar a desmenuzar todo esto, qué hacen, para qué lo hacen y por qué lo hacen. Pero Así es. en primera instancia dime, ¿quién es Silvia Novoa? ¿Qué hace? ¿Por qué nació, como te decía, fuera de cámaras? Bueno, mira, yo soy una mujer trabajadora de clase media que, pues como cualquier otra mujer en México, eh, pues ha salido adelante estudiando, trabajando, ocupándome de la familia, del trabajo, y tratando de regresar un poco a la sociedad, pues todo lo bueno que me ha dado, ¿no? Tratando de ser congruente, eh, realmente regresando pues muchos de los beneficios que yo tuve en mi infancia y adolescencia y juventud, oportunidades que tuve para formarme, para criar a mis hijos, para tener un lugar digno donde vivir. Ujú. Y en México pues la desigualdad es enorme. Y creo que todos los que hemos tenido esas oportunidades de alguna manera tenemos que regresarlo Un a la poquito, ¿no? sociedad, ¿no? Un poquito de lo que nos ha dado el destino y la vida. Así es. ¿Cómo se da ese acercamiento con una fundación para niños y niñas? Pues mira, yo estudié, yo soy licenciada en Administración de Empresas y mi servicio social decidí ya desde la época de la universidad, quería también trabajar en gente que tuviera las mismas oportunidades que yo y que no las tenía en ese momento de estudiar. Entonces busqué un lugar donde pudiera, pues a lo mejor pasar algo de mis conocimientos. Y por azares del destino me topé con una fundación que estaba ofreciendo el que uno pudiera hacer su servicio social en ella. Y se trataba precisamente de hacer algunas actividades de recreación con los niños. Entonces ahí empecé y cuando estuve en esa fundación me di cuenta de la gran necesidad que existe en tantos niños que no solamente no tienen oportunidades, algunos no tienen familias, algunos son niños que viven en albergues, niños de la calle, y que cuando platicas con ellos, a lo mejor cuando uno está en su vida normal los ve muy lejanos, Sí, como aparte, si, ¿no? como si fuera alguien diferente a uno. Pero cuando tú platicas con esos niños, con esos adolescentes, te das cuenta que el gran potencial que tienen, la inteligencia, la creatividad, las ganas de salir adelante y que simplemente lo que les hace falta es una Oportunidad. oportunidad. Claro. El tener un poco más de conocimiento de por dónde, el que tengan un poco de orientación vocacional, el que aprendan algunas habilidades para la vida con las que puedan empezar a darle la vuelta a la rueda y desarrollar sus propias oportunidades. Entonces, cuando estuve cerca de esa experiencia, pues decidí que yo me quería en algún momento dedicar como labor social, pues ayudar a los niños, niñas y adolescentes que no tuvieran oportunidades. Pero bueno, seguí mi carrera profesional, entré al medio financiero, estuve más de 20 años en el medio financiero, en diferentes bancos y con diferentes posiciones, y estuve un poco alejada de este mundo del desarrollo social. Sin embargo, durante ese tiempo tuve la oportunidad de patrocinar a algunos niños. Después fui invitada a participar en el consejo de World Vision, porque yo era patrocinadora de la fundación. Y estuve pues casi 9 años como miembro del Consejo Nacional. Después me invitaron a participar al Consejo Internacional. Y ahí empecé a entrar en este gran mundo y que tiene pues tantos retos de qué es lo que realmente funciona para cambiar al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente funciona para poder lograr sacar a las poblaciones que viven en pobreza y en pobreza extrema sin que se vuelvan codependientes, sin que se vuelva un asistencialismo interminable en el que van a depender siempre de ti? Y esa es pues la pregunta del siglo, ¿no? ¿Cómo hacer para tener ese modelo? A eso iba. ¿Cómo hacer para que la gente no se haga codependiente? Porque en México hoy, los que nos ven fuera de las fronteras de México,
el gobierno mexicano tiene unos proyectos codependientes que desde mi punto de vista hacen más pobres a la gente porque les dan migajas, no les dan herramientas para el desarrollo. Y podemos citar concretamente a la Secretaría de Desarrollo Social, con Prospera y programas cortos, de corto alcance. Y yo creo que para tener un desarrollo, considerarás conmigo y algunos que nos están viendo, es la educación y las herramientas para salir de ese atolladero. Mira, yo lo que pienso es que los programas sociales tienen un fin y son buenos porque en el momento que una familia puede tener algunos insumos básicos que requiere para empezar a reactivar su economía, pues nos necesita, no pueden empezar de cero. Entonces yo creo que es un complemento el tener ciertos programas sociales que puedan ser asistenciales, pero no pueden ser el único. Claro. Los programas asistenciales tienen que estar acompañados de una política de desarrollo claro, que esté, desde mi punto de vista, basada en la educación. Por supuesto. Yo he visto muchos casos, tenemos muchas historias de éxito dentro de World Vision, en donde desarrollando capacidades, no solamente en los niños y adolescentes, sino en sus padres, en los cuidadores primarios, en los maestros y en la misma comunidad, de cómo organizarse, cómo unirse, cómo poder como comunidad hacer un plan, ellos mismos darse cuenta de cuáles son las necesidades que tienen y cómo las pueden priorizar, cómo pueden presentar sus proyectos para acceder a fondos sociales y eso después transmitirlo también a los niños, niñas y adolescentes, siendo ellos escuchados, porque también ellos tienen sus propias necesidades que a veces pensamos que no son capaces de tomar decisiones, que no son capaces de generar ideas de cambio, y sí son. Es sí todo lo lo son. contrario, porque son gente muy pensante, inteligente. Los niños, ¿no? niñas y adolescentes están cerca de sus propios, o sea, viven sus problemas todos los días, y ellos mismos tienen soluciones que para nosotros nos parecerán quizás simplistas, pero que les funcionan. Entonces hay que escucharlos también. Entonces cuando empoderas a los niños, niñas y adolescentes, cuando ellos son capaces de generar soluciones y los vas entrenando para eso, cuando son adultos son capaces de generar soluciones para sus comunidades. Entonces nuestras metodologías están basadas en desarrollar habilidades en la comunidad, pero también en los niños, niñas y adolescentes. No solamente una la educación tradicional escolarizada con el pensamiento lógico matemático, el pensamiento crítico, la lectura y escritura, que son básicos para después poder desarrollarse, sino también estas habilidades psicoemocionales que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con sentirse capaces, que tienen que ver con tener un plan de vida, con poder hacer un análisis de su contexto y entender cómo ellos sí pueden ser actores de cambio y cómo sí pueden generar soluciones que se pueden implementar. Y luego eso, cómo traducirlo a proyectos viables que puedan ser presentados primero ante su propia comunidad y después la comunidad también ante los diferentes posibles programas sociales, donantes, medios de financiamiento, etcétera. ¿Cómo es? ¿Están en la presencia de World Vision en más de 180 países? En un poco más de 100 países. 100 países. En el mundo, sí. ¿Y cuál es la compatibilidad o cuál es el tema donde más se ve una presencia de subdesarrollo o atraso en América Latina? No, bueno, América Latina es un continente que se está desarrollando, pero que tiene grandes desigualdades en la población. O sea, en casi todos los países de América Latina, la población menor de 25 años es mayor del 50%, o sea, que tiene un gran potencial de juventud que pudiera hacer transformación y que, sin embargo, las desigualdades son enormes. En México, quizá el 10% de la población tiene el 80% de la riqueza. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que tenemos un gran número de población que vive en pobreza, más del 50% de la población. Sí, 55 millones de mexicanos y en pobreza extrema, pero además los más afectados son los indígenas. El 90% de las comunidades indígenas viven en pobreza y pobreza extrema. Sí. Y no es que no tengan capacidad, no es que no sean inteligentes, no es que es que
tenemos que apuntarle a la educación y apuntarle a la educación justo en los lugares donde hay mayor rezago. ¿Y qué pasa? Que justo en esos lugares pues es donde no hay internet, es donde no hay servicios de salud. Están las comunidades aisladas. Vamos a veces a querer evaluar a los maestros, pero esos maestros son los únicos que hay en la comunidad que tienen grandes logros porque han logrado salir con la mala calidad de educación que ya existe en estas comunidades, han logrado salir adelante y han logrado ser maestros. Entonces no creo que es una cuestión simplemente de tratar de capacitar aisladamente y de una manera como estandarizada a todos los maestros, sino más bien es entender el contexto de cada una de estas comunidades y poder acercar herramientas de preferencia tecnológicas para que puedan tener acceso a contenidos que existen. Hay mucho contenido, hay mucha gente que ha estado trabajando en generar contenidos que cierren estas brechas de desigualdad en la calidad de la educación, pero ¿cómo la acercas a estas comunidades? ¿Cómo, o sea, la gente que pudiera hacerlo, pues está lejos de las comunidades, no es tan fácil conseguir gente que quiera irse a vivir ahí. Entonces, ¿qué soluciones puede haber? Pues es que estos maestros que tienen todas las ganas, toda la actitud, que realmente sí quieren sacar adelante a sus comunidades, puedan tener acceso a herramientas que les acerquen estos contenidos, que les ayuden a acelerar pues la capacitación a ellos y a los niños. Yo acabo de estar, por ejemplo, ayer en la Sierra de Puebla, viendo un ejemplo de un modelo para mejorar las capacidades de lectura, escritura y matemáticas en preescolar y primaria, y es impresionante cómo con ese modelo, que es un poco diferente a al modelo tradicional, los niños ya salen leyendo y escribiendo y haciendo operaciones básicas de matemáticas desde preescolar. Entonces no es posible, nunca se ha visto eso en las comunidades indígenas. Pues sí es posible, y yo lo vi ayer como en primaria, dos de este grupo de la Sierra de Puebla ganaron el premio de la Olimpiada del Conocimiento en primero y segundo lugar, y salieron de estas comunidades que tuvieron este método diferente. Entonces hay contenido, hay mucha gente que quiere ayudar. Creo que es una cuestión de que realmente nos hagamos alianzas, todos los que estamos en esto nos unamos y que podamos acercar estas herramientas a las comunidades más vulnerables del país para mejorar la educación en México. ¿Cómo no transgredir esa pequeña línea de auxilio para el desarrollo y no quedarse en el intento o nada más mitigando el hambre? Porque hay que decirlo como tal, en México hay hambre. Y no solamente hambre de comerse un buen desayuno o un buen almuerzo, una buena cena, una buena comida. Hay hambre de conocimiento, hay hambre de salud, hay violencia, porque hay que decirlo, hay una violencia muy recalcada en México, violencia contra los niños, y muy recalcitrante la violencia contra las mujeres. Pues mira, nosotros justo tenemos una campaña. Tú sabes que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 16 es justo generar comunidades pacíficas, es eliminar todas las formas de violencia, y el 16.2 específicamente es eliminar todas las formas de violencia contra la niñez. Entonces, como consecuencia de que México es un país pionero en este objetivo, nosotros decidimos a nivel global hacer una campaña contra la violencia hacia la niñez. Esta campaña precisamente dice: se necesita a todo el mundo, no son las organizaciones de la sociedad civil, no es el gobierno solo, es los empresarios, es las escuelas, es la comunidad en general, es las iglesias, o sea, es todos los que participamos en la sociedad que tenemos que unirnos para eliminar la violencia hacia la niñez. Ahora, la violencia no es solo la violencia explícita, no es solo la violencia física. La violencia empieza por la violencia en casa, por la violencia hacia la mujer, que es absorbida por los niños, pero también la violencia en la educación. Esto que está generalizado, socialmente aceptado, que es la educación con violencia, la educación a golpes, ¿no? Y eso no es solamente en las comunidades vulnerables, es en todos los estratos sociales, porque eso fue lo que aprendimos a lo mejor de las generaciones pasadas.
Entonces, no nos puede extrañar que después haya bullying en las escuelas o que haya violencia en las calles, si en la propia casa hay violencia. Claro. Entonces, el poner límites con violencia, o sea, los niños necesitan límites, es parte de la educación, del amor hacia tu hijo, que le pongas límites, pero eso no significa que se tienen que poner con golpes, con violencia. Entonces empezar en nuestros propios círculos primarios a eliminar la violencia explícita, la violencia física, pero también la violencia psicológica, también la violencia emocional, también de decir eres un bueno para nada, es violencia, ¿no? Ahora, esa es la violencia explícita, pero también el no tener una buena nutrición, la negligencia a la hora de la alimentación, no poner límites y hábitos de consumo que van a hacer bien al niño, o sea, no educar en ese sentido, tanto en casa como en la escuela, y a veces en casa es por falta, sobre todo en las comunidades, y sobre todo en las comunidades vulnerables, pues también es falta de conocimiento. ¿Qué es te dicen, hay que comer balanceado, hay que comer frutas y verduras, sí, pero ¿cuáles? ¿Cómo si no lo tengo en mi comunidad, cómo lo combino? Entonces también es parte de una educación, el educar en cómo hacer una buena nutrición con lo que hay en tu contexto. Cómo generas la proteína, cómo generas las vitaminas, lo que necesitas para nutrirte con lo que tienen ellos en su contexto. Entonces, por un lado es esta parte de la nutrición, por otro lado es la salud. Cómo evitas enfermedades que son curables, donde hay muchas muertes de niños y de madres por falta de prevención, desde el agua limpia, desde un buen manejo de los residuos, de saneamiento y algunos hábitos que nosotros a veces tenemos proyectos en donde les ayudamos a cómo colectar agua de lluvia, cómo poner cómo tener agua potable, pero y si no se lavan las manos, y si no los recipientes están limpios, y si no tienen un buen manejo del agua ya que está almacenada, entonces también eso termina siendo una forma de educación. Por eso yo creo que al final el poder salir de la pobreza tiene todo que ver con la educación, no solo la educación escolarizada, con muchos otros temas que tienen que ver con cambiar social, hábitos, con cambiar comportamientos dentro de las comunidades, que quizá las hemos orientado a recibir sin capacitarlos en cómo generar su propio desarrollo económico, su propio desarrollo comunitario. ¿Cuáles han sido los resultados en cifras y números en México específicamente, o cuál ha sido el estado con más aceptación, digamos, o que haya sobresalido más con las reglas y obviamente los programas de World Vision? Mira, nosotros estamos en 370 comunidades, en 8 estados de la República, y te puedo decir que en las comunidades donde nosotros hemos trabajado, hemos logrado eliminar la desnutrición severa y la desnutrición en general en los niños de las comunidades en que estamos. ¿Cómo? Con esto que te digo, es desarrollar capacidades en la comunidad y en los mismos niños. Por ejemplo, lugares donde a lo mejor tenían desnutrición porque quizá les faltaba la proteína, pero no tenían forma de generarla, pues les enseñamos cómo tener granjas de traspatio, cómo generar, cómo criar su propia forma de proteína, ¿no? O crías de trucha, de tilapia, o sea, dependiendo del contexto, diferentes maneras que son posibles, alcanzables dentro de la comunidad para generar los insumos que les faltan, algunos cultivos específicos que se dan en sus contextos particulares. Entonces es una capacitación en cómo lograr tener una dieta balanceada y qué cosas les están generando a lo mejor obesidad en algunos casos o en otros desnutrición. A lo mejor alguna familia dice, bueno, es que mis hijos comen muy bien, mira, se comieron este plato de arroz. Pues sí, pero es que ese plato de arroz no les da la nutrición que necesitan. Claro. Entonces es un complemento, pero lo que necesitas es... Entonces parte es capacitación, el ayudarles a que entiendan cómo generar lo que necesitan. En el caso de las enfermedades, trabajamos en la prevención de enfermedades que son curables. Muchas de las comunidades donde trabajamos, el principal problema son las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, y tiene que ver también pues, con el comportamiento, el cuidado que tienen con los niños. Tanto en el manejo del agua, en lavarse las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, en cómo cuidarlos en épocas de frío, en cómo manejarlas cuando ya hay ciertos signos de una enfermedad,
que tienen que atenderse con un médico. A veces los médicos no están cercanos en la comunidad, entonces se tienen que desplazar, los apoyamos también en eso. Y por otro lado, trabajar con los maestros y trabajar con los niños en que ellos entiendan cómo sí pueden ser factores de cambio, cómo sí pueden generar proyectos que hagan una diferencia. Yo tengo un caso específico que a mí me encanta contarlo, de un proyecto que hicimos en coordinación con las Naciones Unidas, en donde capacitamos a 3 líderes jóvenes, adolescentes, entre 15 y 18 años, de cada comunidad en donde hicimos esta prueba, este proyecto piloto, y les dimos a elegir cuál era. Primero ellos tenían que identificar cuál era el problema que más les preocupaba en su comunidad, y que una vez que lo eligieran, ellos mismos generaran una posible solución. Entonces, y los capacitamos en cómo hacer un proyecto, cómo ponerlo en papel, cómo gestionarlo con sus propios líderes dentro de la comunidad. Entonces les dimos una capacitación de un mes, y después de esta capacitación ellos tenían que hacer su trabajo y nosotros íbamos acompañándolos. Hubo un caso de unas niñas de una comunidad en Veracruz, una comunidad cañera, donde ellas identificaron que su principal problema era que pues en el camino a la escuela, que tenían que irse muy temprano porque estaba muy lejos la escuela, pues estaban siendo asaltadas, violadas, y que les daba miedo ir a la escuela porque pues tenían que irse en la madrugada, estaba todavía oscuro, sus papás pues también tenían que quedar a trabajar, el campo, lo que sea, y ellas pues tenían que irse solas. Ok, ese es el problema, pues ¿cómo lo resolverías? Decían, pues lo único, a lo mejor a nosotros se nos ocurriría pues policía, ponerle seguridad. No, ellos dijeron, queremos luz, queremos que nos iluminen el camino a la escuela. Bueno, pusieron su proyecto en papel, hicieron todo lo que tenían que hacer. El primer reto al que se enfrentaron era pues que eran niñas, es una comunidad bastante machista, y pues además de niñas, pues adolescentes, además de mujeres, pues adolescentes, que pues decían, es que no nos van a hacer caso. Loca, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Hagan su proyecto, vamos a ver cuáles van a ser los resultados que están esperando del proyecto, cómo lo harían, cuánto dinero se necesita. Y entonces fueron a presentarlo primero a la junta comunitaria, así temblando a las niñas a ver si los iban a escuchar. Finalmente lo presentaron. La verdad, los líderes comunitarios se quedaron impactados con la presentación de las niñas y las apoyaron al 100%, y es más, las nombraron representantes de la comunidad para que fueran a gestionarlo al municipio. Tardaron varios meses en que las recibieran en el municipio, en que les escucharan su proyecto. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, yo cuando fui a ver los resultados del proyecto, el camino a la escuela estaba iluminado. Eso fue de verdad así como increíble, que dices, ¿cómo sí es posible? O sea, estas niñas adolescentes de 17, 18 años lograron realmente poner en práctica una solución, claro, que para ellas era buena para una problemática concreta. Así como ellas, en las otras comunidades, unos hicieron un proyecto que tenía que ver con disminuir los niveles de diabetes que había en esa comunidad en específico, por el tipo de alimentación y de actividad que tenían. Y se les ocurrió hacer clases de Zumba en la cancha comunitaria para involucrar a toda la comunidad con la música y esto, y durante las clases les daban pues toda la capacitación de por qué la diabetes, de cuáles eran los síntomas, de cómo se podía prevenir, etcétera. Entonces, realmente ellos tienen soluciones que a lo mejor a nosotros no se nos ocurrían, que quizá las vemos simples, pero son soluciones que a su comunidad sí les funcionaron. ¿Y tú cómo haces esa diferencia de cómo educas a tus hijos y que finalmente eres un ejemplo para estas comunidades? Porque eres un patrón a seguir con World Vision, con reglas, con gente que te apoya, y en tu casa seguramente te han de apoyar. ¿Cómo sostienes esa gran responsabilidad en tu casa? Mira, las mamás que trabajamos siempre tenemos el reto y el sentimiento de que no estamos suficiente en casa, ¿no? Sí, claro. Pero pues no es opción dejar de trabajar. Entonces, ¿qué haces? Y creo que tiene mucho que ver con estar cerca, estar accesible, el escuchar a tus hijos, el ser un ejemplo, como tú dices, de que no es que haces un trabajo para la comunidad o tratas de resolver un problema desde tu trinchera porque seas muy linda, muy buena, la Madre Teresa. Nada que ver con eso. Tiene que ver con ser consciente, responsable socialmente
desde nosotros como personas, con todo lo que sí somos capaces de dar, yo creo. Y eso se permea a tus hijos, eso ellos te ven. O sea, yo a mis hijos los he llevado muchas veces a las comunidades, ellos mismos ahora ya son universitarios, ellos mismos han hecho proyectos sociales en la universidad. Creo que eso se va permeando y es una enseñanza que no es de palabras, sino es de acciones durante pues, la vida de tu vida con ellos. Y tiene que, y como madre, pues es hacerlos conscientes que si ellos son privilegiados, si ellos tuvieron una educación, si ellos tienen resueltas sus necesidades básicas, pues tienen también una responsabilidad de dar en el momento que ellos son capaces también de generar, ¿no? Eres una mamá muy joven, porque dices que No, tus hijos están universitarios y ya han desarrollado. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Digo, World Vision es un trabajote así enorme y de mucha dedicación, yo creo que de 1000%, pero seguramente tienes tus esparcimientos. ¿Qué haces? ¿Practicas algún deporte? ¿Cocinas? ¿Te vas a la playa? ¿Te quedas en tu casa? ¿Lees? Digo, porque debes de tener tiempo para eso. bueno, mira, para mí este trabajo no es un trabajo, es una pasión. Realmente a mí me apasiona mucho lo que hago porque creo que devolver un poco de lo bueno que has tenido realmente te llena el alma, te llena el corazón, te sientes útil a la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces leo, en el fin de semana sí hago deporte, o sea, me gusta correr, corro en las mañanas, y me gusta mucho leer, leo muchos documentos, muchas investigaciones, me gusta mucho leer cuestiones de ciencia y de educación, y entonces eso ocupo mucho de mi tiempo libre leyendo y pues conviviendo con mi familia. Mientras más tiempo puedo pasar con ellos mejor, porque pues al final tus hijos se van y el tiempo que no estuviste con ellos pues no lo recuperas. Sí, jamás. Entonces mientras más tiempo pueda, para mí pues un aprendizaje que yo he tenido como mamá que trabajo es tratar de en algún momento del día que sea constante hacer hogar. Por ejemplo, la hora de la comida. Para mí fue la hora de la comida. Yo tuve la posibilidad de que en todos los trabajos donde estuve pude negociar que mi hora de la comida era sagrada, no era clientes, no era nada, era ir a comer a mi casa. Pero tuve la suerte de estar a no más de 40 minutos de mi casa y a veces hacía 40 minutos y aunque estuviera media hora con ellos y regresar, pero siempre como en una disciplina de comer todos los días con ellos, ¿no? Y que ellos llegaran de la escuela y supieran que ahí estaba y que podían platicarme sus cosas. Entonces el hacerlo tu disciplina, pues te da esa sensación de hogar en tu casa, ¿no? Algunas mamás yo sé que no tienen esa posibilidad de poder comer, pero a lo mejor es la cena o a lo mejor es el domingo en familia, pero alguna actividad que sea un ritual, ¿no? Como un ritual en casa. Un hábito. Un hábito y que sea inamovible, que no lo cambies por ninguna otra actividad de amigos o de compromisos sociales, sino que realmente ese sea como sagrado, dedicarlo a estar en familia y que tus hijos sepan que ahí vas a estar y que si no te pudieron ver en el día, ese momento siempre va a ser seguro. ¿Qué le dices a los latinos? Porque Estados Unidos, muchos latinos, no solamente mexicanos, si estoy hablando de América Latina y parte de Europa, migrantes, que muchos mueren por infecciones como el SIDA, también mueren por estar hacinados, agarran enfermedades por vivir en lugares muy cerrados con 15, 20 personas en un apartamento chiquito, ¿no? ¿Qué le dices a esas mujeres que están allá, pero que pues tienen miedo de salir? Pues obviamente las nuevas leyes de Trump las ha acorralado, pero que sin embargo son humanos, tienen posibilidad de triunfar, tanto que se aventaron dejar pues el país que los vio nacer, donde están sus muertos, donde están sus tradiciones, donde está su gente. Porque vivir fuera de México es difícil. Si aquí es difícil con todo lo que nos traemos arriba, allá peor. Yo lo que quisiera decirle a los latinos, bueno, a los mexicanos que viven fuera del país. Hay mexicanos que ya lograron salir adelante fuera del país, que realmente
merecen una felicitación porque sé que es muy complicado. Claro. Yo a esos mexicanos que ya lograron salir adelante, yo les diría, no abandonen a las comunidades que lo necesitan. Yo les diría, aporten, vincúlense con proyectos que apoyen a las comunidades que se quedaron acá. Hay mucha necesidad y lo mismo que los que hemos sido privilegiados adentro del país, los que son privilegiados fuera del país, que lograron salir adelante, apoyen proyectos en las comunidades de donde salieron o en los estados en donde nacieron, porque los necesitan. No solamente me refiero a dinero, a veces es mentoría, a veces es tiempo, a veces es conocimiento, que de todo esto que pasaron para lograr salir adelante y que los niños de esas comunidades, los adolescentes que quieren seguir ese ejemplo y que ahorita se arriesgan demasiado en dejar sus comunidades a una edad demasiado temprana, que reciban un poco de esta retroalimentación y que apoyen proyectos que hagan que los adolescentes no migren tan jóvenes de sus comunidades, que no quieran arriesgarse a pasarse de forma ilegal, que continúen estudiando, porque esa va a ser la única manera que realmente puedan salir adelante. A los que ya migraron, que ya están allá y que no han tenido la posibilidad de salir adelante allá, yo les diría, acá hay mucho que hacer. Acá sí se puede, si nos unimos, sí se puede lograr transformar las comunidades que están en pobreza con proyectos sustentables, si lo hacemos en equipo. Si trabajamos aislados, las fundaciones, los empresarios, las escuelas, y cada quien quiera hacer lo suyo, no es posible. Pero si nos unimos como sociedad, si nos buscamos a organizaciones como World Vision, como otras fundaciones, como algunos de los empresarios que están haciendo muchas cosas también por ayudar en las comunidades, si nos unimos con las experiencias que ya se han tenido y logramos hacer proyectos que mejoren la calidad educativa en las comunidades, pero además no solamente, como comentaba antes, la educación tradicional escolarizada, sino la educación pertinente a sus contextos, donde puedan desarrollar proyectos sostenibles, claro, donde puedan tener un desarrollo económico dentro de sus contextos para que puedan salir adelante trabajas de manera estrecha con integrantes de la iniciativa privada, ¿qué te dicen esos empresarios? Porque donan, por supuesto, algunos pesos o millones para proyectos, pero ¿qué te dicen? ¿Cómo trabajas tú como World Vision, integrantes de IP, el gobierno? Porque debe ser una integración tripartita, sí, mira, para tener... Hay muchas empresas muy comprometidas que aportan recursos a organizaciones como nosotros en proyectos conjuntos, proyectos acordados entre ambas para objetivos específicos que pueden tener que ver con temas de nutrición o de salud o de educación o de agua limpia. Entonces hacemos proyectos conjuntos y los implementamos en las comunidades. Son pocas las organizaciones para el tamaño del país que están con ese compromiso de estar en proyectos sustentables que desarrollen económicamente y socialmente a las comunidades. Creo que se necesitan unir más. No es nada más las grandes corporaciones. Como organización mediana o pequeña también se pueden unir en proyectos concretos, ¿no? Yo creo que las organizaciones, que las corporaciones, algo que pedirían, y creo que las organizaciones sociales estamos dispuestas, es a que no todas vayamos como compitiendo, sino unirnos en tener proyectos más grandes, proyectos que sumen las experiencias y los aprendizajes que hemos tenido a lo mejor de forma individual para que hagamos proyectos que puedan ser replicables, que puedan volverse exponenciales y que puedan ser casos que se presenten al gobierno y que como sociedad exijamos que estos proyectos que tienen evidencias de impacto, que no son asistenciales, sino que verdaderamente desarrollan capacidades en las comunidades y desarrollan económicamente de forma sostenible las comunidades, sean implementados y apoyados por el gobierno, que al final no va a haber recursos que alcancen en la sociedad civil para que se transforme el país, se necesita del gobierno y de hecho pues el dinero para los proyectos sociales que tiene el gobierno viene de la sociedad y debe ser usado para esto, ¿no?
¿Cómo hacer esa combinación tripartita IP, gobierno y organizaciones non-profit que es como World Vision? Mira, las organizaciones de la sociedad civil, en coordinación tanto con organismos de cooperación internacional como con fondos privados, han tenido experiencias exitosas con evidencias de impacto en diferentes temas. Existe contenido, existen trabajos muy serios que se han publicado para poder erradicar la pobreza, el hambre, cerrar brechas de desigualdad en la educación. Entonces, el contenido existe, las evidencias existen. Entonces, creo que es cuestión de que las organizaciones que hemos trabajado en estos temas nos unamos, realmente podamos identificar los proyectos que son replicables, que tienen este potencial innovador, progresista y potencial de ser replicados, para que los presentemos como una opción para que los fondos del gobierno sean usados no solo en programas asistenciales, sino que los programas asistenciales, que algunos son necesarios, sean complementados por proyectos que verdaderamente desarrollen económicamente a las poblaciones. Y como comentábamos al principio, definitivamente eso tiene que ver con proyectos de educación, proyectos que lleven a los niños que están en los lugares más rezagados, principalmente comunidades indígenas, pero también comunidades rurales no indígenas y urbanas, que tienen unos niveles de educación que está evidenciado en la prueba PISA y en otras pruebas, que se están quedando súper rezagados, que no van a tener ese potencial de desarrollarse por falta de conocimientos, de competencias para el trabajo y más para el trabajo hacia el futuro, que podamos cerrar estas brechas de desigualdad y que no tenemos que inventar mucho porque ya existen muchas evidencias de modelos que funcionan. Aplicarse, ¿no? Entonces, tenemos ahí siempre obstáculos para lograr hacer esto, pero creo que es importante que pongamos foco en que se puedan cerrar las brechas de desigualdad en la calidad educativa en estas comunidades y además que con herramientas tecnológicas o infraestructura presencial, pero que logremos que el nivel en el que se están quedando el promedio de nuestros niños, que es secundaria, pueda lograr volverse 100% hacia tener desarrolladas las habilidades para el trabajo hacia el futuro, no necesariamente bachillerato y universidad, sino también puede haber opciones tecnológicas, opciones de habilidades, de desarrollar habilidades para la vida que les permitan tener un desarrollo económico, pero es necesario enfocarse en eso porque hoy en día la realidad del país es que muchos de estos problemas sociales que vemos que pareciera que están desvinculados, en realidad son productos de una misma fuente, que es niños y niñas migrando a la edad de 15 años, 16 años, Antes, porque no tienen ya otra oferta educativa en sus comunidades, migran a las ciudades, se instalan en cinturones de miseria en las ciudades. En esa migración se ven atacados, vulnerados, violentados, se embarazan. No es casualidad que tengamos uno de los índices más altos de embarazo adolescente en el mundo, que están siendo reclutados por el crimen organizado, porque además a esa edad que migran es muy difícil que accedan a sus derechos, no tienen identificación. Claro. Entonces, creo que es muy importante que nos enfoquemos en esta población que se ha vuelto invisible, que son los adolescentes que están migrando a partir de los 15 años. Tus redes sociales y la página web. www.worldvisionmexico.org.mx, worldvisionmexico.org.mx, y en todas las redes sociales estamos como World Vision MX. Bueno, pues yo les agradezco por seguirnos, por sintonizarnos y nos escuchamos en la próxima. Y recuerden que la educación es un arma definitiva para combatir no solo la desigualdad espiritual, también económica.